fuerza de la verdad, la libertad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y sus opiniones y comentarios en nada comprometen la opinión y la línea editorial del Grupo de Medios La Libertad. Bueno, doctor Jaime Araujo, muy buenos días. Gracias, Jorge. Bueno, doctor Araujo, usted es la persona que conoce de esto, el magistrado, candidato a la presidencia de la República. Creo que va a volver a aspirar también a la presidencia de la República con todos los méritos que tiene. Y yo quisiera que nos explicara, para conocimiento también de nuestros oyentes, todas estas figuras que tiene la Constitución del 91, que definitivamente cambió el país, y de la consulta popular, el referendo, la constituyente, todas estas manifestaciones que tienen un sentido jurídico y tienen también que tener un sentido económico. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo vamos con esa consulta popular? Ya Petro nos había prometido una constituyente, ya no hay constituyente. Ahora nos ofrece una consulta popular con unas marchas populares en el día de hoy. Bueno, Jorge, gracias. Digamos que nuestra Constitución tiene una norma por allá, tal vez en el artículo 103, que dice más o menos lo siguiente. Dice, en ejercicio de la soberanía del pueblo, se tendrán ciertos mecanismos de participación. A grandes rasgos, ¿cuáles son esos mecanismos? Para que después podamos aterrizar en la consulta popular. Digamos que esos mecanismos pasan por el voto, porque se menciona como un mecanismo de soberanía popular. Se señala también el Cabildo Abierto, que es una institución única de Colombia que recuerda un poco los comienzos de nuestra patria, cuando el 20 de julio de 1810 se llamó precisamente a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es una institución que entonces viene para conmemorar ese momento histórico y es solo a nivel municipal, por decirlo. Hay otras figuras como la iniciativa popular legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que pueden presentar proyectos de ley. Sabemos que los puede presentar teniendo iniciativas que normalmente presenta el gobierno, un ministro presenta un proyecto de ley, los congresistas también presentan proyectos de ley, pero con la ampliación de la democracia se concedió también ese derecho a los ciudadanos. Los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley y ahí tenemos que anotar que hay un déficit de democracia. ¿Por qué? Porque un solo ministro puede presentar un proyecto de ley. Un solo congresista o un grupo pequeño de congresistas puede presentar un proyecto de ley. Pero los ciudadanos, que somos los dueños de la soberanía, porque no se le olvide a usted que hay una distinción entre poderes constituidos y poder constituyente, y los soberanos somos nosotros. El presidente es presidente porque lo elegimos nosotros, los congresistas son congresistas porque lo elegimos nosotros, de tal manera que ellos son poderes constituidos, nosotros somos poder constituyente y además somos poder soberano. Entonces es injusto que un poder constituido, un ministro, pueda él presentar él solo un proyecto de ley, que un congresista, que es también un poder constituido, pueda presentar un proyecto de ley, y sin embargo los ciudadanos, que somos los soberanos, que somos poder constituyente, no podamos presentar y necesitemos un número grande de colombianos para poder presentar un proyecto de ley. Es la famosa iniciativa legislativa. Existe también el referendo. ¿Qué es el referendo? El referendo es una consulta que se hace al pueblo sobre una norma jurídica. En Colombia tenemos dos clases de referendo. Tenemos el referendo derogatorio, que implica que ya la norma existe, un artículo de la ley o una parte de una ley, lo que decimos los abogados, un inciso, cualquiera que sea, se puede derogar a través de la iniciativa de los ciudadanos. Y tenemos también el referendo propositivo. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros proponemos una ley o un
o una parte de una ley que no existe. De tal manera que tenemos dos clases de referendo, el referendo derogatorio y el referendo propositivo. Aquí también hay que decirlo claramente, esta es una figura sobre normas jurídicas y eso es precisamente lo que diferencia el referendo de la consulta popular. Sobre eso volveremos ahora, pero para señalar que la consulta popular que se va a hacer no va a ser sobre normas jurídicas. Puede terminar, sí, en una norma jurídica, pero la consulta que se hace al pueblo no puede ser sobre normas jurídicas porque eso es lo típico del referendo. Adicionalmente, tenemos el plebiscito. ¿El plebiscito qué es, Jorge? El plebiscito es sobre un gobierno. Podemos decir entonces que se refrendan normas y se hace plebiscito sobre una política de un gobierno. Ahí no hay normas jurídicas. Digamos que el procedimiento brevemente es el siguiente. El presidente de la República presenta al Senado de la República tanto la convocatoria, que es la explicación de por qué él considera que debe hacerse esa consulta, cuáles son los temas de interés, debe presentar las preguntas. Esas preguntas hay que decirlo, el Senado no puede ni modificarlas, ni puede agregarlas, ni puede quitar. Si el Senado da el visto bueno, entonces inicia un proceso, es un proceso de 4 meses para poder hacer la consulta. Esa votación la registra el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que tiene que decir si hubo la participación y los votos necesarios. ¿Qué es la participación necesaria? La participación, lo que quiere decir, Jorge, es que por lo menos la tercera parte del censo electoral debe participar. Millones de personas habilitados al censo electoral, y valga decir que el censo electoral iría por 2 razones. Una, que usted sabe que diariamente nacen colombianos y diariamente llegan a la mayoría de edad muchos colombianos. Y por otro lado hay otra variable también incontrolable, que son las muertes de los colombianos. Entonces, nadie puede decir prohíbo que los colombianos nazcan o prohíbo también que se mueran los colombianos. Por eso el censo electoral, viendo que son 13.600.000 y pico de personas que deben participar, pues es un umbral alto y cada una de las preguntas debe pasar el umbral. No basta que una sola pregunta pase el umbral para que las otras queden aprobadas, es individual. Puede suceder entonces que unas preguntas pasen y otras no pasen, o que ninguna pase o que todas pasen. Para que pase una pregunta tiene que haber una votación favorable, por lo menos de la mitad más uno de los que concurrieron. En el ejemplo que ponemos, si son 13.600.000 y pico de mil, pues entonces tendrá que haber cerca de 6.800.000 personas que voten favorablemente. Terminado ese proceso y declarado así por el Consejo Nacional Electoral, eso hay que mandarlo al Congreso, ahora sí al Congreso, no solo al Senado, para que el Congreso de la República, a través de una ley, ya concrete, ahora sí, en normas jurídicas, lo que las personas habían querido. Y ahí el Congreso va a tener una gran discrecionalidad. ¿Por qué? Porque si hay una pregunta, por ejemplo, Jorge, se le consulta a una comunidad, ¿qué quieren? Que gastemos más. ¿Gastamos más en educación o gastamos más en obras públicas? Pues entonces la comunidad respondió que quería más educación que obras públicas. Ahí hay un norte que es más educación que obras públicas, pero no se ha definido todavía cuál es el porcentaje de educación. Entonces la pregunta es, ¿podrá ser el 51, el 52, podrá ser el 60% en educación y apenas el 40% en obras públicas? ¿Podrá ser el 80% en educación y solo el 20% en obras públicas? Ahí el Congreso va a tener una capacidad de maniobra. Digo que se quería más educación que obras públicas, pues hay que fijar los porcentajes
exactos a través. Si no lo hace el Congreso en el plazo que ha fijado la ley 134, que es, si el Congreso está en sesiones, pues el Congreso tiene que ocuparse del asunto. Y para que estemos claros, acuérdese usted que el Congreso funciona a través de legislaturas. ¿Qué es una legislatura? Es el periodo que va del 20 de julio de un año hasta el 20 de junio del año siguiente. Ese periodo, que son periodos de sesiones ordinarias, corresponde a 2 periodos de sesiones ordinarias. Uno que va del 20 de julio hasta el 16 de diciembre y otro que va del 16 de febrero hasta el 20 de junio. Esos 2 periodos de sesiones forman una legislatura. Entonces, la ley dice que si está sesionando el Congreso debe ocuparse de ese asunto y tiene un plazo máximo hasta el otro periodo de sesión. De tal manera que si en diciembre no se ha terminado, por ejemplo, en febrero debería continuar el periodo de sesión. Si no lo hace el Senado y la Cámara en ese periodo, el presidente de la República puede hacerlo a través de un decreto con fuerza de ley. Pero ya usted ve que la consulta o termina en una ley que hace el Congreso o termina en un decreto ley que hace el presidente porque no los hizo el Congreso. En ambos casos, esas leyes pueden ser demandadas por cualquier ciudadano ante el órgano competente, que es la Corte Constitucional, que es la que conoce bien de leyes o conoce de decretos con fuerza de ley. Ahora, desde el punto de vista exclusivamente político, al gobierno le queda difícil, porque le queda difícil, primero, llevar a la gente al umbral, y segundo, que la gente que participe gane. En cambio, la oposición, los que se opongan, les queda mucho más fácil, porque simplemente van a llamar a la abstención, y basta que la gente no vaya para que simplemente no se logre el umbral. Ya tuvimos la experiencia del 2018, en la cual pues no nos costó alrededor de 300,000 millones de pesos y además no se alcanzaron los votos necesarios, y los temas eran unos temas que podían llamar que era el tema contra la corrupción, y faltaron 500,000 votos. ¿Cuál es la posición? ¿Usted está de acuerdo con la consulta popular o no está de acuerdo con la consulta popular? Bueno, Jorge, yo tengo que ser con usted profundamente honesto y con su audiencia. En todo mecanismo de participación democrática, yo soy amigo democrático. Yo soy muy radical porque soy amigo, lo digo claramente, de la democracia directa, del modelo aquel que tenían los griegos, donde el pueblo mismo se reunía y hacía la ley, donde el pueblo mismo la ejecutaba y donde el pueblo mismo era el juez. Fue el juez pueblo el que en un momento sacrificó a un hombre tan importante como Sócrates. Entonces yo soy amigo de la democracia directa. Lógicamente también me parece bien la democracia participativa en la medida en que el pueblo debe participar en los asuntos que hacen parte de su vida, que definen su vida. Pero eso no quiere decir que no llamemos la atención sobre los déficits democráticos que existen en nuestro sistema constitucional. Algunos ya lo mencioné, Jorge, dije yo, es absurdo que para que un ciudadano pueda presentar un proyecto de ley se exija el 5% del censo electoral. Eso es absurdo. En cambio, un ministro, que es un poder constituido, presenta un proyecto de ley, o un congresista también. Eso habrá que bajarlo en algún momento. En relación con la consulta en concreto, también hay un déficit de democracia. ¿Por qué? Porque yo no digo que el presidente vote, pero la pregunta es otra. Ya que nosotros, que somos poder constituyente, que somos los soberanos, ¿por qué no podemos preguntar también nosotros? El presidente, pero que los ciudadanos también puedan hacer preguntas, y preguntas sobre temas más importantes. Usted me ha oído a mí varias veces diciendo que uno de los problemas vitales del Estado colombiano es el esquema que tenemos, donde tenemos un centro rico que le chupa a la provincia, a las regiones, la riqueza, porque el carbón no está en Bogotá, sino que está en La Guajira o en el Cesar, porque el ferroníquel no está en Bogotá, sino que está en Córdoba, porque el petróleo no está en Bogotá,
sino que está en los llanos o está en el Catatumbo, porque hoy en día lo que la tecnología requiere, que son las tierras raras para poder hacer los chips, que son los que están moviendo la economía mundial, no están en Bogotá, las tierras raras, sino que están en los llanos, en otras partes. El gobierno coge esa riqueza y le devuelve pobreza. Entonces, para mí, el modelo de Estado es mucho más importante que las cosas que se están consultando. No podemos preguntar sobre eso. Y eso me parece injusto, que un poder constituido como el del presidente pueda preguntar, todos que somos poder constituido, que además somos los soberanos, porque ellos están ahí porque no los elegimos, cualquiera que sea la vía por la que los hayamos entronizado, y eso sucede con la consulta. Nosotros no podemos preguntar sobre los temas más importantes. ¿Podemos tener Estado federal o no podemos hacer esa pregunta? ¿Podemos hacer la reforma política para acabar con la financiación privada de las campañas políticas, precisamente para que el presidente, los gobernadores, los alcaldes puedan defender el interés general y no intereses particulares? Porque cuando hay financiación privada o aparecen los dineros ilícitos del narcotráfico, como fue el caso de Samper, o aparecen los dineros de Odebrecht, y entonces esos señores que no son hermanitas de la caridad, pues dan dinero, pero dan dinero precisamente para que el gobierno haga lo que les beneficie a ellos o no haga lo que les perjudique. Y entonces usted encuentra, como se dice, sottovoce, como dicen los italianos, que un grupo económico de la región Caribe dio 15.000 millones de pesos para una campaña. Y entonces usted pregunta, ¿cómo les retribuyeron? Y ya les han dado contratos por 400.000 millones de pesos. Eso no es bueno para la democracia, porque el gobernante es gobernante del interés general, no de los contratistas, no de la gente que financia. Ese punto vital de una reforma no lo podemos consultar nosotros los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero decirle, para concluir, primero, que yo soy amigo de la democracia directa, que lógicamente estoy con los mecanismos de participación, pero que tienen déficit democrático que en algún momento tendremos que corregir. Y que las preguntas fundamentales no se están haciendo ni se nos permite a nosotros hacer. Y eso me lleva a mí a algo que usted también me ha oído, de que yo prefiero la constituyente porque es el escenario natural donde estos temas vitales sí se pueden tocar, la estructura del Estado, la reforma política, la reforma de la justicia, y no este mecanismo que finalmente va a terminar simplemente en una ley o en un decreto ley, si es que pasa la actividad del pueblo. Si es que pasa y si es que en realidad lo convoca, porque así pasó con la constituyente y no la convocó. Sin embargo, indudablemente que a nivel de las regiones hay movimientos. En el caso de Antioquia, pues la Antioquia Federal, que vienen trabajando con la gerencia del doctor Wilson Ruiz, o William Ruiz, como gerente. Está la región Caribe, se acaba de constituir un comité en Sincelejo, justamente para el problema de las regiones, para convertir la RACH, la Región Administrativa de Planificación del Caribe, en una red. Y hay otros movimientos que están amigos del federalismo. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República aprobado, que la verdad que no he entendido a los alcaldes y gobernadores, que ya es una ley de la República, la modificación al sistema general de participación, donde se llega a distribuir el 38.5% de los recursos, y ahí está pendiente por hacerse una ley de competencia, que es donde deberían estar centrados para trabajarla y sacarla adelante, y resulta de que están pensando en otras cosas y hablando del problema del centralismo y la descentralización, y resulta de que ya los ingresos del Estado pues prácticamente
se han transferido, pues se van a transferir hasta el año 2025, 2030, 2035. Se terminan de hacer las cosas. Y hay otra inquietud que tiene la gente en el problema es con lo que está haciendo el presidente Petro, y el profesor Moisés hoy hacía referencia en la primera parte del programa. Es decir, no se está respetando el Estado Social de Derecho. Está corriendo riesgo el Estado Social de Derecho del país, doctor Araujo. Mire, Jorge, y su gran audiencia, yo sí creo, y lo digo muy claramente, que hay que respetar la separación de poderes y hay que respetar las competencias. Decir cosas democráticas que no me permitiría decirlas jamás. Por ejemplo, uno ve que dice que la consulta sea para cerrar el Congreso, no es para... Y entonces uno dice, bueno, vamos por partes. ¿Qué pasa si cerramos el Congreso? Pues lo que pasa es que la ley alguien tiene que hacerla. Y si alguien la hace, pues ese alguien va a ser el gobierno, cualquiera que sea el gobierno. Si no hay un legislador, la ley la tiene que hacer alguien. Ya eso lo vivimos cuando la dictadura del general Rojas Pinilla, que se cerró el Congreso, pues entonces, ¿cómo se hacían las leyes? El ministro de turno, sobre todo el ministro de Hacienda, cogía a su secretaria y le decía, Marujita, papel y lápiz que vamos a legislar. Y así se hacía una ley. Y se hacía muy rápidamente, claro, lo que se demoraba la secretaria en copiar eso. Se hacía sin oposición, claro que se hacía sin oposición, porque la dictadura, hay que reconocer, son más rápidas y son más eficaces que la democracia. Pero los que queremos la democracia, nos toca pagar un precio por eso. Las leyes en el Congreso se pueden demorar más, que a veces hay molestia con la oposición, sí, pero es bueno que estén los Petro, Claudia López, la oposición, llamando la atención del gobierno sobre ciertas cosas. Quienes proponen que se cierre el Congreso porque el Congreso no aprueba ciertas cosas dentro de su competencia, pues lo que están proponiendo en el fondo es una dictadura. Y una dictadura tiene ese gran riesgo, que es muy rápida, muy eficaz, que ya la vivimos, pero donde los ciudadanos no tenemos derechos ni garantías. Entonces yo por eso, cuando oigo esas propuestas, me dicen que hay que informar a la gente que no es lo mejor, precisamente porque acaba el Estado Social Democrático del Derecho, el Estado Social y Democrático de Derecho, para que la gente lo entienda, está condensado inclusive en un artículo como el de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese artículo se dice más o menos que no hay ninguna sociedad donde no estén garantizadas las personas y no estén separados los poderes, no hay constitución. Así lo dice expresamente. Y eso es la diferencia entre constitución. La gente cree a veces, Jorge, que porque hay constitución ya hay Estado de Derecho, y eso no es cierto. Pinochet tuvo constitución, Hitler tuvo constitución, una buena, la de Weimar, que pervirtió. Mussolini tuvo constitución. ¿Por qué? Porque él tenía el estatuto albertino, una constitución buena. Lo que pasa es que estaba pervertida. ¿Por qué? Porque Hitler era el que controlaba no solo el gobierno, sino que se quedó también como jefe de Estado cuando se murió Hitler. Pero además, el Congreso no podía hacer nada si no era con la voluntad de Hitler. Los jueces no podían hacer nada si no era con la voluntad de Hitler. Yo viví en Italia varios años y le preguntaba a la gente, bueno, ¿cómo era con Mussolini? Y después lo encontré en los libros de Derecho Público que decían, era el gobierno del jefe de gobierno, porque nominalmente Mussolini era como quien dice el primer ministro, pero Mussolini controlaba el rey no podía hacer nada si Mussolini no quería, el Congreso no podía hacer nada si Mussolini no quería, los jueces no podían, los profesores no podían dar clases si no era autorizado, los sindicatos no podían existir si no era con el visto bueno del gobierno. Entonces, eso en el fondo son dictaduras que acaban con los derechos. Y nosotros
tenemos que tener claro que no basta con tener una constitución, que a veces es el disfraz de una dictadura, sino que además de eso se necesita la garantía de derechos de nosotros los ciudadanos. Por eso yo soy amigo del Estado social y democrático de derecho y no estoy de acuerdo con que se cierren las instituciones. De acuerdo en eso, todos creo que estamos de acuerdo que pues un Estado social de derecho. Algo parecido se está presentando en los Estados Unidos con Donald Trump. Tiene el poder en la Cámara, tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en los jueces, tiene mayoría, nunca se había logrado y ganó hasta con el voto popular. Ganó con todo y hay las medidas que está tomando Donald Trump. Pero ese es otro tema. La pregunta es la otra, lo que el presidente Petro y quienes lo rodean normalmente dicen dos cosas. Es que hago la ley y después la paso en el Congreso y viene la Corte Constitucional y me la tumba. Y hago los nombramientos y viene el Consejo de Estado y me los tumba. Como dando a entender que estas dos instituciones que son respetables del Estado y que pertenecen a la rama judicial no actuaran en derecho. ¿Cuál es su posición? Usted que fue miembro de la Corte Constitucional y cómo actúa la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus decisiones, doctor Araújo. Jorge, mire, yo creo que hay algo que la gente debe tener claro y que se nos olvida. En el Estado de Derecho hay una posición distinta entre la autoridad, el gobernante. Digamos que nosotros como individuos, por regla general, todo lo podemos hacer. Para que usted no pueda hacer algo, tiene que haber una norma, normalmente de orden. Uno no necesita estar pidiendo permiso. Yo camino porque tengo como hombre libre la posibilidad también de la libertad de los otros. Yo hablo no porque una norma me autorice a ser el Estado policía donde esté para hablar necesitaba una norma. En el Estado de Derecho se supone que precisamente por ser un hombre libre podemos expresar libremente nuestro pensamiento. En cambio el gobernante, la autoridad, cualquiera que sea, presidente, cortes, congreso, solo pueden hacer aquello que la ley y la Constitución especialmente le permitan. ¿Qué quiere decir eso? Que un gobernante no puede él decir, no me está prohibido. ¿Por qué? Porque aunque no haya una prohibición expresa, si no se le ha entregado una competencia expresa para que pueda hacer algo, hay una prohibición. Y eso es muy importante porque sobre todo los funcionarios elegidos popularmente creen que todo lo pueden. Entonces creen que porque sacaron tantos millones de votos, ahora si alguien dice algo que no les gusta a ellos, entonces pueden fusilarlo. No, porque yo tengo no, aunque tengan muchos votos, la Constitución prohíbe la pena de muerte. Entonces ahí el funcionario, ningún funcionario en Colombia tiene esa competencia. Y eso es válido para todos, para el presidente, para el Congreso, para las Cortes. Entonces hay que respetar las competencias de cada institución. Y para aterrizar en lo que usted plantea, cojamos un ejemplo práctico para entender cómo funcionan las cosas. El presidente, por ejemplo, declara una conmoción en el caso de La Guajira. ¿Cuál es la razón por la cual la Corte Constitucional dice que no? Porque la propia Constitución dice con buen sentido que esa institución, estado de sitio, conmoción, cualquiera que sea el nombre, guerra exterior, que es también una excepción, emergencia económica, social o ecológica, los tres son para hechos sobrevivientes, son para hechos que surgen de improviso, no son para situaciones que se han convertido en situaciones de normalidad. Entonces, el tema del agua en La Guajira, lamentable, ¿es un tema de hoy? No, es un tema de toda la vida. Varios años. De toda la vida. Segundo, eso no quiere decir que tiene que perpetuarse esa situación, no, pero eso debe hacerse con los mecanismos ordinarios, ¿sí? Que se haga en el mismo Congreso o que se haga en las instituciones del gobierno, pero se hace y se hace con los instrumentos ordinarios. Poner otro ejemplo, ¿sí? Pero parémonos ahí un momentico porque ahí estamos porque ya estamos casi sobre el tiempo.
lo cual la Corte Constitucional va también a declarar inexequible lo del Catatumbo, porque no hay hechos sobrevivientes, sino esto un hecho que se conoce de toda la vida de lo que pasa en esa región. Mire, Jorge, yo me di el trabajo de oír en el Congreso la justificación y solo hablaron como 3 personas del Catatumbo, los demás fueron congresistas, la defensora del pueblo, pero los 3 del Catatumbo, 3 ciudadanos de carne y hueso, todos coincidieron que lo que estaba pasando es lo que ellos viven todos los días. O sea, lo que estaban diciendo era que para ellos que viven en el territorio, nada de lo que estaba pasando era sobreviviente. Entonces, si la Corte encuentra que esos ciudadanos tienen razón, es probable que tumbe el estado de excepción. Pero además, por otra razón, Jorge, que hay que tenerla clara, es que está comprobado que hace más de un año y pico se venía advirtiendo al gobierno y a las instituciones de la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es una paradoja que las Cortes también consideran. Si usted no atiende lo ordinario, cuando lo avisan esto y esto y esto, ¿sí?, usted no puede beneficiarse de lo extraordinario. Me explico, usted que tenía el deber de proteger todos los días, no protegió. Ahora, cuando se acumularon ciertas cosas, entonces usted no se va a beneficiar para convertirse no solamente en gobierno, sino también en legislador, porque el estado de excepción trae esa doble consecuencia. El gobierno, por excepción, se convierte en legislador, y a usted y a mí y a los oyentes como ciudadanos nos quitan derechos, porque muchos derechos se restringen. Entonces, no es justo con los ciudadanos que se les recorten sus derechos y que el gobierno se convierta en legislador porque fue negligente en atender una cosa donde se lleva más de año y pico diciéndole que está pasando esto, está pasando eso, y no utiliza los mecanismos ordinarios. Entonces, esas 2 cosas son importantes: la no utilización de los mecanismos ordinarios en tiempo, y segundo, que los hechos que son normales, por muy críticos que sean, pues entonces no son para estados de excepción. Bueno, ya finalmente con la venia de Lino, si va a aspirar el doctor Araujo a la presidencia, ¿le quiere jalar o no? Jorge, lo vamos a hacer por una razón elemental, porque los extremos a veces se tocan, y los 2 extremos que están en el país en este momento, ambos quieren meternos en una disyuntiva de que es con ellos con uno o con el otro. Y nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil, la gente como usted, como sus oyentes, como nosotros, tenemos claro que hay otras opciones, y que hay otras opciones de derechos humanos, que la política no es solo ideología, sino que la política son derechos. Si un gobierno logra que la gente tenga más salud, más educación, más vivienda, más trabajo, los jóvenes más oportunidades, ese gobierno es bueno. Si el gobierno dice que es el más radical, pero no le da a la gente más salud, más educación, más vivienda, no hemos hecho nada. Los gobiernos se miden por la cantidad de derechos humanos que le den a sus ciudadanos. Y la sociedad civil estamos indignadas y no vamos ni a volver al pasado, ni tampoco vamos a continuar con un cambio que ya no fue. Por eso nos vamos a presentar a la presidencia y vamos a presentar también una lista abierta al Senado de la República. Bueno, cuente con nosotros y muchas gracias, doctor Araujo, y estaremos conversando en otras ocasiones sobre estos temas de interés nacional, y esperemos a ver cuál va a ser el resultado de esa convocatoria del presidente Petro hoy de la marcha popular, y qué va a pasar en el camino pues con la ley, con lo de conmoción en el Catatumbo, que no tengo ninguna duda de que la Corte lo va a declarar inexequible, e igualmente pues lo que está pasando con el cambio de ministro de Hacienda es grave, porque parece ser que ningún ministro puede disentir o opinar distinto al señor presidente de la República, porque tiene que irse, y yo creo que estamos llegando a una situación bastante difícil, porque va a ser complejo que personas con responsabilidad le vayan a aceptar cargos al presidente Gustavo Petro, al menos que vaya con otras intenciones y no para servirle al país. Muchas gracias, doctor Araujo, y
a los oyentes que mañana estaremos con ustedes en su programa de política pública. Gracias, Jorge.